Hoy vamos a hablar del desarrollo histórico mundial de la seguridad social. La formación de la seguridad social es el resultado de un prolongado proceso que se extiende desde los inicios del siglo pasado hasta la época presente. Ella hace su aparición desde el momento en que grupos reducidos de trabajadores de cualquier actividad económica se unen con el fin de obtener una protección mutua, hasta llegar paulatinamente a la protección de todos los trabajadores por cuenta ajena. Se ha dicho que el origen moderno de esta concepción proviene de la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX, auspiciada por la doctrina del Estado Social de Derecho. En el año de 1881, las distintas presiones sociales llevaron al emperador alemán Guillermo I a formalizar un programa de política de trabajo y seguridad social, cuyos principios generales perduran hoy en el régimen de los seguros sociales obligatorios del mundo. El 15 de junio de 1883 en Alemania se plasmó en derecho positivo la Ley de Enfermedad y Maternidad. Ha sido fundamental, ya que por primera vez los principios básicos del seguro de enfermedades se codificaron en una sola ley. Asimismo, en 1884, la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional estableció que los patronos debían cotizar obligatoriamente a las cajas para cubrir la invalidez permanente provocada por los accidentes de trabajo. Y en 1889, la Ley de Vejez e Invalidez instituyó un primer sistema de jubilación. Poco después, estas leyes se extendieron a Austria y más adelante a Gran Bretaña. Es importante referirse a Alemania como la gran promotora de la seguridad social, con la institucionalización de los seguros sociales amparados en la doctrina del Estado Social de Derecho. Pero el origen de subsidios familiares y la caja de compensación es importante atribuírsela a Francia. En el año de 1891, el empresario Leon Harmel fue el primero en establecer los subsidios familiares en su fábrica. El sistema de subsidio familiar promovido por los patronos franceses consistía en dar una cifra fija a las cajas por cada uno de los obreros que trabajaban en sus fábricas, fuesen ellos solteros o casados. Estas cajas a su vez entregaban a cada obrero casado determinada cantidad, a título de subsidio, en proporción al número de hijos que tuviese. Cabe destacar que ya en 1920 existían en Francia 20 cajas de compensación con un total de 250 patrones afiliados, los cuales protegían a 50.000 trabajadores. En 1925 el número de cajas se había elevado y protegían a más de 1 millón de trabajadores. En 1897 en Inglaterra se creó una ley de indemnización de trabajadores, ley que en principio se aplicaba a un número determinado de trabajadores, pero en 1906 se generalizó. En 1912 se comenzó el seguro sanitario obligatorio y se inició el seguro de desocupación para algunas industrias. El sentido y fin de esta prestación luego se extendió a Bélgica, el cual fue el primer país que en 1930 creó una ley obligatoria para el sistema. La seguridad social apareció en el mundo occidental a partir de la Ley de Seguridad, la cual fue promulgada el 14 de agosto de 1936 por el presidente Franklin Roosevelt. Esta ley tenía por finalidad hacer frente a la crisis económica que asolaba el país, erradicar la miseria y evitar aquellas convulsiones sociales que podrían producirse. Para tal efecto, se dieron medidas contra la desocupación por medio de subsidios a los desempleados. Se dieron medidas de asistencia en favor de las personas económicamente débiles, con preferencia a las viudas, indigentes y ancianos. Se dieron seguros de invalidez, vejez, muerte y desempleo para todos los trabajadores por cuenta ajena. Esta ley fue la primera que consideró la seguridad social como un sistema de concepción integral, utilizando todas las instituciones destinadas a lograr este propósito. 3 años después, el 14 de septiembre de 1938, en Nueva Zelanda, se promulgó la Ley de Seguridad Social, que tendría influencia decisiva en la legislación mundial sobre la materia, por lo novedoso de sus principios, en que se proyectaba en el cuidado del trabajador a la sociedad entera, y superaba en esta forma el tradicional concepto de asistencia pública.
Correspondió a la Organización Internacional del Trabajo la difusión de esta importante normativa, por haber fijado mejor que cualquier otro texto el significado práctico de la seguridad social. También en 1938 América Latina dio un paso importante en la promoción y legislación de la seguridad social en la Conferencia Panamericana en Perú, al reconocer a los estados participantes la creación de leyes con un régimen de subsidios familiares. En 1941, la expresión seguridad social, con el contenido señalado, quedó sancionada con el alcance mundial en la Carta del Atlántico y en la Declaración de Washington de 1942, en las cuales se proclamaba que todas las naciones tienen el deber de colaborar en el campo económico y social a fin de garantizar a sus ciudadanos las mejores condiciones de trabajo, de progreso económico y de seguridad social. A reglón seguido, se celebra la primera Conferencia Interamericana de Seguridad Social en Santiago de Chile en septiembre de 1942, a consecuencia de la cual se formuló la Declaración de Santiago, en la que se proclamaba que cada país debe crear, mantener y acrecentar el valor intelectual, moral y físico de sus generaciones venideras y sostener a las generaciones eliminadas de la vida productiva. Este es el sentido de la seguridad social. Constituye un aporte a la solidaridad del mundo en la conquista del bienestar de los pueblos y al logro del mantenimiento de la paz. En 1944, en orden a la evolución de la seguridad social, se creó la Declaración de Filadelfia, aprobada por la Conferencia Internacional del Trabajo en la reunión del 10 de mayo del mismo año, que convocó a los Estados miembros para adecuar los planes y programas de la organización a las nuevas exigencias sociales que se habían producido en el mundo y a señalar los principios informadores de la acción política de sus integrantes. En esta declaración se proclama que es obligación suprema de la Organización Internacional del Trabajo crear programas que permitan lograr la plenitud de empleo y la elevación de los niveles de vida. Asimismo, contribuyó a la acuñación del término de seguridad social y a la difusión de sus principios. Asimismo, en 1948, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, se aprobó el derecho a la seguridad social en la Asamblea General de las Naciones Unidas, concretamente estipulado en su artículo 22, y este concuerda con el artículo 25 de la misma declaración. La Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, en 1952 unificó las normas mínimas de seguridad social para la manutención de los hijos, en la que todos los niños nacidos en matrimonio o fuera de él tienen derecho a igual protección social. Cuando la Organización Internacional del Trabajo resuelve otorgar a las recomendaciones de la Declaración de Filadelfia la forma de convenio, y surge entonces la norma mínima de seguridad social, el 28 de junio de 1952, que recoge los objetivos de acción protectora integral a los que puedan acogerse tanto los países altamente desarrollados como los que se encuentran en proceso de desarrollo. Entre 1961 y 1976, los mismos objetivos fueron apareciendo en la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, de 16 de noviembre de 1966, en la Convención Americana de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 1969 y en las Declaraciones Iberoamericanas de Seguridad Social, en Buenos Aires en 1972 y en Panamá en 1976.